Entonces estamos en energía específica y habíamos visto que la energía específica era esta ecuacioncita, que era la cantidad de energía que era debido a Y, que es la altura de la carga, la altura de potencial, que es la carga de presión en tuberías, digamos, en este caso es la profundidad, más la altura debida a la velocidad, que es esta, que es la expresión de la cinética, que es velocidad al cuadrado sobre 2G. La suma de dos hemos dicho que es la energía específica, que también podemos escribirla de esta manera. Si agarro la velocidad al cuadrado y lo divido entre caudal sobre área, me va a quedar caudal elevado al cuadrado dividido 2 veces la gravedad por el área elevado al cuadrado. Habíamos hecho ayer esta funcioncita, digo, la anterior clase la habíamos dibujado, y nos salía la función justo tal cual aparece en el libro aquí de Ponce. Es esta funcioncita, ¿no? La función de la energía específica y la altura. Entonces tenemos esta, que es una polinómica segundo orden, que es esta. Y habíamos visto que cuando subíamos el Q, se movía hacia la derecha. Cuando le bajábamos el Q, se movía hacia la izquierda. Otra cosa que habíamos mencionado era que cuando la energía es mínima, o sea, en el punto C, entonces estamos hablando de que se produce la altura crítica. Si se fijan a la derecha, a la izquierda está la imagen y ahí veo la altura crítica Y sub C. Entonces, esa altura crítica sí se puede ir moviendo a medida que el caudal sube o el caudal baja. Y lo que vamos a crear es un envolvente que sería el estado crítico, que sería la línea punteada, que estaría al lado de la línea de 45 grados. Esa línea punteada es la línea del estado crítico. Entonces, cuando tengo esta línea del estado crítico, es la que, indiferentemente del caudal, todas las alturas críticas van a pasar por esa línea. Entonces, a veces es bueno hacer esta grafiquita de la línea, porque para diseño y cosas así puede servirnos. Hacer esta de la línea del estado crítico. Otra cosa importante de mencionar. Hago la recta de 45 grados. ¿Por qué hago la recta de 45 grados? Porque la recta de 45 grados, si vemos aquí la ecuación 3.9, quiere decir que E es igual a Y. Si E es igual a Y, y me olvido del otro término, estoy hablando de una recta de 45 grados. E igual a Y. Entonces la recta de 45 grados me va a discriminar eso, lo que es cuando la energía se iguala únicamente a la altura, más la carga que tengo por la energía cinética por el movimiento. Entonces, grafico aquí la línea de 45 grados en la figura, a la derecha, y todo lo que queda hacia la derecha de la recta de 45 grados es Y. Entonces aquí tengo, por ejemplo, arriba, veo que aquí está Y, que es la recta hacia la izquierda, eso es Y. Desde la recta de 45 grados hacia la izquierda, hacia el eje vertical, siempre va a ser la altura. Y, aquí en el caso del Y crítico, es la altura crítica, siempre va a ser Y. Entonces, todas las distancias que están de la recta de 45 grados hacia la izquierda son Y, es la profundidad del agua. Por esto, porque lo que estoy diciendo. En la 3.8, cuando E es igual a Y, estamos hablando de una recta de 45 grados. Y la otra es la velocidad al cuadrado sobre 2G, que es el otro componente. En el primero veo arriba, lo más arriba de la figura, veo que tengo Y hasta la recta de 45 grados, y de la recta de 45 grados hasta chocar con la curva de la energía específica, va a ser mi velocidad al cuadrado sobre 2G. En la altura crítica, hasta chocar con la recta de 45 grados, en la altura crítica, y de la recta de 45 grados hasta la curva de la energía específica, voy a tener la altura de velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2G, que en este caso va a ser igual a D medios, lo que nos está diciendo. ¿Por qué sería D medios? Ahora vamos a hacer ese cálculo. Entonces aquí quiero que veamos un poquito bien esto, esta figurita aquí de la izquierda, que es la sección. En la sección de la izquierda veo que es una sección de un canal, cualquiera, con una forma, esta forma que está ahí. ¿Donde qué datos tengo? Tengo de dato el ancho superficial de la sección, que va a ser T. Si el ancho superficial de la sección es T y el alto de este diferencial que estoy tomando es DY, entonces si quiero sacar el diferencial de área, tengo que multiplicar base por altura y va a ser
el diferencial de área va a ser igual a diferencial de Y por el ancho superficial T de esta figurita. Vamos a nuestra pizarrita. Entonces lo que acabo de escribir es esto. Vamos a trabajar aquí abajito. Diferencial de área va a ser igual a, aquí está, diferencial de área va a ser igual a diferencial de Y por T. Si esto yo lo escribo de otra manera, lo que voy a tener es que diferencial de área dividido entre el diferencial de Y va a ser igual a T. Y T es el ancho superficial. Ahora tengo la ecuación de la energía, que ya estaba escrita ya, donde sé que la energía específica va a ser igual a Y más el caudal elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad por el área elevado al cuadrado. Esta área que está elevada al cuadrado, yo la puedo subir arriba y poner el área elevada a la menos 2. Otra cosa que sé de esta figura es que de esta función de la energía específica, cuando la función es mínima, se produce la altura crítica. Y para encontrar máximos y mínimos en funciones, tengo que hacer la primera derivada igualada a 0. Entonces lo que voy a hacer ahora es derivar la ecuación de la energía específica, igualada a 0. Entonces voy a derivar esta ecuación de energía específica respecto de Y. Y derivada respecto de Y va a ser 1 más 2G sale fuera. Tengo el área, el caudal también sale fuera porque no está en función a nada. Y tendría área a la menos 2, y tendría que derivarla respecto de Y. Es una derivada implícita. Entonces el menos 2 baja y sería área elevada a la menos 3 por diferencial de área respecto de Y, que es lo que me queda, porque área es una función de Y. Este 2 con este 2, este 2 con este 2 se van, el signo que queda es negativo, y al final esto me va a quedar como 1 menos caudal elevado al cuadrado dividido entre la gravedad dividido entre el área elevado al cubo, diferencial de A respecto de Y, hemos dicho que era T, por T. Si lo pongo, esto va a ser igual a 0. Entonces, aquí me va a quedar, vamos a hacer un pequeño zoom. Tengo 1 menos Q elevado al cuadrado por T. Esto va a ser igual a 0 porque estamos sacando máximos y mínimos. En este caso el mínimo, que sería este. Entonces, si yo lo pongo en otros términos, va a ser igual a
1 igual a caudal elevado al cuadrado sobre área elevado al cuadrado, va a ser velocidad elevado al cuadrado, o lo puedo dejar como, va a ser exacto, velocidad elevado al cuadrado, dividido entre gravedad, y aquí me quedaría área sobre ancho superficial. ¿Qué hemos dicho que es el área sobre el ancho superficial? El área sobre el ancho superficial es la profundidad hidráulica. Esto quedaría velocidad elevado al cuadrado, dividido entre gravedad, por D, que es la profundidad hidráulica. Si D es la profundidad hidráulica, me queda así. Si yo a ambos lados le aplico raíz, raíz de 1 va a ser igual a la raíz de B al cuadrado es B, dividido entre la raíz de 1 por D. Esto va a ser igual a 1. ¿Y ahora qué es esto que acabamos de escribir? ¿Qué es esto que acabamos de escribir? A ver, vamos participando en el grupo. Digo, este es G, perdón. Este es G por D. Aquí le he puesto 1. Esto es G por D. ¿Qué es lo que acabamos de escribir ahorita? Fruit, exacto, ahí tiene razón Luis. Eso es fruit. Entonces acabamos de llegar a la relación de fruit partiendo de la energía específica. Entonces cuando la energía específica es mínima, cuando esta energía específica es mínima, voy a llegar a fruit igual a 1. Fruit igual a 1 significa la condición crítica. Entonces cuando la energía específica es mínima, fruit es igual a 1 y va a ser igual a la velocidad dividido entre la raíz de G por D. Ahora, volviendo otra vez a esta ecuacióncita de aquí arriba. Voy a hacer otra cosita más. Tengo que 1 va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre G. Entonces, en esta ecuacióncita de aquí, voy a hacer otra cosa. Voy a agarrar esta ecuación de acá y la voy a traer acá. Y voy a seguir con eso y digo que el D paso a multiplicar al otro lado. El D pasa a multiplicar. Voy a hacer el D va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre G. Si lo divido entre 2 ambos lados, esta G la voy a escribir más aquí. Sobre G. Si ambos lados lo divido entre 2, que no altera en nada eso la igualdad, lo que tengo es que la carga respecto a la energía cinética, que es la velocidad al cuadrado sobre 2G, en un estado crítico, se iguala a la profundidad hidráulica dividida entre 2. Esto. Entonces, lo que yo quiero es que esta ecuacióncita se la aprendan de memoria, se la escriban, aunque sea en su mano, porque con esta ecuacióncita es con la que van a encontrar la crítica siempre. Siempre van a encontrar la altura crítica con esta ecuación. D medios es igual a velocidad al cuadrado sobre 2G. D es la profundidad hidráulica, que es el área sobre el ancho. Esta velocidad la puedes transformar en caudal al cuadrado sobre área al cuadrado. Y con esta expresión vamos a encontrar la altura crítica para cualquier sección en cualquier momento. O sea, se va a hacer nuestra expresión oficial para encontrar la altura crítica. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Pueden escribirlo en el chat.
Todo bien, ya perfecto. Continuemos entonces. Vamos a nuestro libro. Entonces hemos llegado que haciendo el criterio de flujo crítico, derivando la energía respecto de Y, la derivada me queda esto, derivada de A respecto de Y es T, y al final me va a quedar esto, derivada de A respecto de Y va a ser T, lo que he dicho, y al final me queda esta expresión. Caudal elevado al cuadrado, área elevado al cubo, del cual voy a sacar velocidad elevada al cuadrado, y aquí la profundidad hidráulica D. Entonces, esto es exactamente lo que acabamos de hacer en la pizarra, está aquí, en pasitos. Y esta es la condición crítica de flujo. Como dice aquí, nos hace recuerdo a la ecuación de Freud. Por lo tanto, cuando el número de Freud es 1, vamos a describir el estado crítico del flujo. Y llegamos a esta ecuacióncita, que es la misma que hemos hecho ahorita, que es la estación, que es la ecuacióncita que nos refleja el estado crítico del flujo, la cual establece, bajo flujo crítico, la carga de velocidad es igual a la mitad de la profundidad hidráulica. Entonces, la figura 3.3 muestra un canal cerca del flujo crítico. Esto es lo que les había comentado un poquito. Aquí es un canalito que toma una foto el profe, donde vemos que el agua está viajando en forma de onditas, ¿no? No estas onditas que está haciendo el agua, no es porque el lecho tenga onda o tenga rocas o cosas así, no, porque si se fijan es un canal revestido. Fíjense aquí el borde del canal, que está allá a la izquierda, es un canal revestido, es liso, es una mampostería pero planchada, ¿no? Entonces es liso el canal. Entonces el hecho de que esté formando estas olas del canal no tiene nada que ver con su lecho. Con lo que tiene que ver esto es porque está cerca del flujo crítico este canalito. Entonces el agua está viajando muy próxima a su flujo crítico. Y cuando estamos cerca del flujo crítico, pasa esto. Que la velocidad al cuadrado más o menos se iguala a la gravedad por la profundidad hidráulica. Estos dos pasan a este lado. Entonces la velocidad del canal se iguala a la celeridad del flujo. Y cuando la velocidad se iguala a la celeridad, pasa esto, lo que está en la figura. Que empiezan a formarse ondas superficiales. Y el agua viaja a través de onditas. Esta fotito es muy, muy bonita y muy didáctica. Porque cuando tú ves esto en un canal cualquiera, o en un canal o en un río, fue una formación, lo que usualmente está pasando en este caso es que el flujo está muy próximo a su estado crítico. Probablemente está en su estado crítico, en algunas partes pasa por su estado crítico. La ecuación 3.14, que sería esta, la de profundidad hidráulica, describe la condición de flujo crítico para un canal hidráulicamente ancho con un alfa igual a 1, con su coeficiente de distribución de velocidades alfa igual a 1, con pendiente pequeña. Dado un canal de gran pendiente y con sección transversal arbitraria, se puede escribir así. La proyección sería el coseno de y aquí el alfa más. Usualmente nosotros asumimos que alfa es igual a 1 y que coseno de coseno de tita es igual a 1. Entonces, por eso ya casi no escribimos estos dos términos. Coseno de tita no escribimos, ni alfa tampoco escribimos. Pero la ecuación verdadera sería más o menos esta. La ecuación 3.15 sería la ecuación completa. Solo que, como les digo, nosotros usualmente alfa y coseno de phi lo hacemos casi cero. En la cual D sub C es la profundidad hidráulica correspondiente al flujo crítico, medida desde la dirección normal del fondo. Por lo tanto, la condición genera un flujo crítico. La condición general de un flujo crítico es esta. Y el FRUT quedaría así, con alfa y con coseno de phi. Para nosotros, para lo que hemos dicho en el examen y todo lo que vamos a aplicar, salvo que yo les diga que el alfa tiene un valor determinado, para ustedes siempre alfa es 1. Y salvo que yo les diga que usen la corrección del ángulo, porque esto tiene que ser una pendiente muy fuerte para corregir por el ángulo, la corrigen. Si no, asumen que coseno de phi es 1 también. ¿Alguna consulta? Pasamos a fenómenos locales. Entonces hemos visto ahorita los fenómenos, lo que era la condición crítica, y ahora vamos a ver un poco los fenómenos locales.
donde vamos a ver distintos fenómenos locales. Vamos a ver el principio de la cantidad de movimiento y el principio de la fuerza específica, que es lo importante que tenemos que intentar ver hoy. Hoy vamos a intentar llegar hasta la fuerza específica, que es importante. Entonces, los cambios de flujo supercrítico a subcrítico o de flujo subcrítico a supercrítico ocurren frecuentemente en el flujo en canales. Dependiendo de la pendiente del canal y la sección transversal, los cambios constituyen fenómenos locales cuando ocurren en una distancia relativamente corta. La caída hidráulica y el salto hidráulico son ejemplos de fenómenos locales porque son fenómenos que provocan un cambio rápido, lo que se llama rápidamente variado. ¿Qué es una caída hidráulica? Esta es una caída hidráulica aquí en un sistemita de canales, donde tengo un canal, tengo una caída, aquí hay una disipación de energía y luego continúa por otro canal. La caída hidráulica se produce cuando hay una fuerte depresión en la superficie del agua, causada por un cambio brusco de elevación del canal, ¿no? De su lecho del canal, como se puede apreciar aquí en esta figura. Aquí vemos un vertedero libre, ejemplo de caída hidráulica. Por lo general, el flujo en la proximidad de un vertedero libre es rápidamente variado, porque va a caer muy rápido. Entonces, lo que nos va a dar es esto. Lo que dice aquí, esta parte es importante, la vamos a leer, dice, para los canales en poca pendiente, la profundidad crítica calculada es de aproximadamente 1.4 veces la profundidad medida en el borde. Entonces, la altura crítica va a ser 1.4 veces esta alturita. Si se fijan aquí la figurita, hay una altura que tú puedes medir en el borde antes de que el agua caiga por una caída. Esa alturita que estamos midiendo en el borde es Y sub O. Usualmente la altura crítica se ha medido varias veces y se aproxima a este 1.4 de Y sub O. Si yo mido en un canal grande esta caidita y me da 1 metro, por ejemplo, Y sub O, quiere decir que la altura crítica es 1.4. Que vendría a ser, y esa altura crítica usualmente se da un poquitín aguas arriba de donde estamos. Ese poquitín aguas arriba es de 3 a 4 veces altura crítica. Esto sería, digamos, una condición completamente real y lo más ajustado a lo que sucede. Pero, si estoy calculando en distancias muy largas, puedo considerar directamente que la altura crítica se da en el final del canal antes de una caída. ¿Por qué eso? Porque es un poco despreciable. Esto es 3 veces la altura crítica. Ponte que este Y sea unos 50 centímetros. Entonces la altura crítica va a ser 70 centímetros. Si la altura crítica es 70 centímetros, 3 veces 70 centímetros va a ser 2 metros, más o menos. Si estoy haciendo una modelación en un canal de 100 metros, 2 metros que le ponga 2 metros antes o 2 metros después de la altura crítica, casi no va a alterar en mis perfiles de flujo. Entonces, de aquí en adelante, y en especial para su segundo parcial, cuando hayan caídas hidráulicas, vamos a considerar que la altura crítica es la condición de borde aguas abajo. Ok, eso quiero que se lo graben bastante bien. Entonces, en una caída como esta, ¿qué sucede? En una caída como esta, si lo veo desde el punto de vista de la energía, aquí a la derecha está dibujada la función de la energía. En esta función de la energía, tengo que para la altura de aproximación, donde está el triangulito rojo, esa es la altura de aproximación. ¿Cuánta energía hay en la altura de aproximación? Voy hasta la gráfica de energía, choco en el punto P y tengo la energía E. La cantidad de energía es E. Sin embargo, en el momento de que se aproxima la caída, el flujo se contrae. Se contrae hasta la altura crítica, porque pasa por la crítica antes de caer. Entonces, cuando veo la altura crítica, voy con la altura crítica hacia la figura, hacia la función de la derecha, y justo choca con el punto donde la energía es mínima. Entonces ahí la energía es mínima en el punto C. Y en esta contracción que ha habido de la aproximación hacia la altura crítica, ha habido una pérdida de energía, ¿no? Porque antes tenía la energía E, y ahora tiene la energía E mínimo.
esta pérdida de energía que ha tenido es este delta E, que es una pérdida de energía debido a esta contracción que hay en la aproximación a una caída libre. Esta es la caída, ¿no? Lo siguiente es el salto hidráulico. El salto hidráulico es causado por un incremento brusco en la superficie del agua. En un salto hidráulico el flujo cambia de supercrítico a subcrítico repentinamente. O sea, yo tengo un estado, un régimen supercrítico y eso va a cambiar a uno subcrítico. La única manera de cambiar, de hacer este cambio de supercrítico a subcrítico es mediante el salto hidráulico. Y es acompañado por una disipación o pérdida apreciable de energía. La cantidad de disipación de energía depende de las condiciones de flujo, aguas arriba y aguas abajo. El salto ocurre frecuentemente en la siguiente condición. Este es un resalto hidráulico. Entonces aquí yo tengo un canal que está viniendo de la izquierda hacia la derecha, con mucha velocidad, seguramente es una bajada o es una pendiente fuerte, y aquí en la derecha hay un angostamiento. Si se fijan, hay un angostamiento. Este angostamiento hace que los niveles suban, y cuando los niveles suben aguas abajo, ya tengo flujo subcrítico aguas abajo. Y aguas arriba tengo flujo supercrítico. Entonces, la única forma de que este flujo supercrítico pase a subcrítico es el salto hidráulico. Y lo que está en el medio, toda esa turbulencia que se ve, que el flujo choca, rebota, ese es el resalto hidráulico. Esta es la condición del resalto hidráulico. El salto hidráulico ocurre frecuentemente, como nos dicen aquí, en las siguientes condiciones. Debajo de una compuerta reguladora, como está en la figura. Porque aquí tengo una compuerta reguladora, les he hecho una contracción, donde está una compuerta. Esta compuerta incrementa los niveles de agua y ocurre el salto hidráulico. En la base o pie de un vertedero. ¿Por qué? Porque después de un vertedero tengo velocidades altas. Entonces, en la base o en el pie del vertedero, casi siempre va a haber el salto hidráulico. O a lo largo de un canal, cuando la pendiente de fondo cambia repentinamente de alta a baja. O sea, eso quiere decir que si tengo una pendiente alta y luego cambia a baja, se va a dar un resalto hidráulico. Eso vamos a ver ahorita. Entonces, los tres criterios que tenemos, las tres son debido a la velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tengo un vertedero tengo velocidades altas. Cuando tengo un cambio de pendiente de una pendiente alta a una baja, tengo velocidades altas que me generan la pendiente alta. Entonces, siempre cuando hay un cambio de velocidad, de velocidades altas a velocidades bajas, ahí es donde va a ocurrir un resalto hidráulico. Como aparece aquí en la foto. La profundidad de flujo aguas arriba del resalto se llama profundidad inicial, E1. Y aguas abajo se llama profundidad secuente. Esta palabra creo que es, o en este caso secuencial. Bueno, puede ser traducida también como secuente, que es la Y2. Entonces tengo esta partecita, creo que se la aprenden bien, la Y1, que es la profundidad inicial, y la Y2, que es la profundidad secuente, le vamos a ver nosotros. Aquí vemos el salto hidráulico. El agua está fluyendo de izquierda a derecha. Aquí está la flechita en la mitad de la figura. Entonces, el agua está viniendo con una altura, con una profundidad, con el triangulito rojo. Esa altura es una altura Y1. Si voy hasta la figura de la izquierda, veo en el eje vertical que es Y1. Entonces, la altura de aproximación del agua. Esa Y1, si choco con la función de la energía, me va a representar a la energía sub 1, a E sub 1. Resalta el agua, genera toda esta turbulencia aquí, se hace su resalto, y después del resalto termina con una altura el agua, una altura Y2, que es la secuente, la que hemos dicho, la altura secuente, la Y2. Esa altura secuente Y2 tiene otra cantidad de energía, esa cantidad de energía que tiene es la E2. De tal manera que E1 menos E2 es este delta E. Este delta E es la pérdida de energía.
Porque, a ver, ¿qué ha pasado con la energía de la energía 1 a la energía 2? O del punto 1 al punto 2. A ver, vamos, participen en el chat, o tomen el micrófono. ¿Qué pasa con la energía del punto 1 al punto 2? ¿Qué ha pasado con la energía con la que venía el agua y la energía con la que termina después del salto? A ver, fíjense la figura. ¿Qué pasa con la energía? A ver, vamos escribiendo. Hay uno que dice aquí, la energía aumenta. A ver, nos fijaremos bien. Venía con E1. Ha resaltado y después ha quedado con E2. A ver, fíjense el eje de la energía. El 0 está ahí en el origen, a la izquierda, y hacia la derecha, quiere decir que va ganando energía. Entonces, ¿qué ha pasado entre E1 y E2? Ahí dice, baja su energía, disminuye, disminuye. Exacto. Lo que pasa con energía es que se pierde energía, disminuye la energía. Entonces, esa disminución de la energía que hay, le vamos a llamar delta E. Delta E es la pérdida de energía. Si no hubiera habido pérdida de la energía, hubiera tenido la misma cantidad de energía con la que llegaba el agua, hubiera terminado después de ese salto. Entonces, la cantidad de energía que hubiera tenido es la de P2', ¿no? Ahí ven un P'2, sub 2. Eso tiene la misma energía sub 1. Entonces, la altura que hubiera tenido el agua tenía que haber sido esa altura semipunteada que aparece arriba en la gráfica del medio. La altura más arriba, esa es la altura de la energía que hubiera tenido si no hubiera habido pérdida de energía. Como ha habido pérdida de energía, ese delta E, se le baja ese delta E y la energía con la que termina es justamente la energía que hemos visto en el P'2. Entonces aquí vemos un poquito en el resalto hidráulico cómo el resalto hidráulico es el causante de una pérdida de energía. Entonces, como ya sabemos que el resalto hidráulico es causante de pérdida de energía, usualmente cuando hay ríos que tienen mucha energía y que tienen capacidad de socavación o pueden hacer demasiada velocidad y pueden, ¿qué se llama?, tener capacidades para erodar los lechos de los canales o ríos, lo que usualmente se hace es se construyen gradas y disipadores de energía para poder disipar esta energía, este delta E. Y mientras más disipas la energía, el agua tiene menos energía. Y con menos energía va a hacer menos daño. A lo que me refiero es a esto. Veamos la pizarrita. Aquí haremos esto. Yo tengo un canal. O un río o una torrentera. Que de por sí tiene una pendiente súper fuerte. Así. Si yo dejara esta pendiente en mi río, este es mi lecho, si yo dejara esta pendiente en mi río, el agua tiene demasiada energía y esa energía va a estrellar contra el lecho. Y si es de concreto este mi canalito, él va a empezar a degradar mi concreto, las velocidades van a ser muy altas, entonces el flujo más o menos sería algo así. Cada vez sería un nivel más bajito, pero la energía sería mucho más alta, alta, alta. O sea, la velocidad sería cada vez más alta y es más peligroso para mi canal, porque va a ocasionar socavación, va a ocasionar deslizamiento de las laderas, va a ocasionar arrastre de sedimentos importantes, o sea, es perjudicial. Si es un canal de concreto, lo mismo va a ocasionar degradación del concreto y cosas así. Entonces, lo que usualmente se pretende hacer en esto, vamos a usar la teoría del resalto hidráulico y de la disipación de energía y lo vamos a poner este canalito en forma de gradas. Entonces, yo voy a construir aquí una estructurita gavionada, la cual va a hacer que el sedimento se me sedimente en mi río y me va a quedar algo así. Y aquí va a formarse una gradita. Más abajo, otra gradita. Y con la sedimentación, mi nuevo perfil va a quedar así.
Y más abajo voy a poner otra gradita que con la sedimentación el perfil va a quedar así. ¿Qué estoy logrando ahí? Que el nuevo perfil del agua va a venir por aquí, va a caer aquí, y aquí probablemente va a resaltar, va a volver a caer aquí probablemente va a resaltar, va a volver a salir, va a volver a caer aquí, así. Entonces eso quiere decir que voy a tener estas caídas y estos resaltos hidráulicos me van a servir para disipar la energía. Y cuando hago este tipo de estructuritas así en gradas, me sirve para eso. Para disipar energía y que este mi río ya no sea tan peligroso como un río que no tenga este tipo de obritas. Entonces, estas obritas me sirven para eso. No sé si ustedes han visto, había un videito que pasaban por todas las redes sociales cuando hubo el fenómeno este de la taquiña, de la que trajo los lodos, el debris flow. Entonces, con ese fenómeno, un videito que mostraba justamente cómo se comportaría el flujo con estas graditas o sin estas graditas. Y ahí se veía claramente cómo se comportaba, ¿no? A ver, por ahí aquí lo podemos, voy a ver si lo ubico ese videito porque es muy interesante de verlo, pero no sé si está. A ver, creo que no lo voy a poder ubicar. No me acuerdo dónde estaba el videito ese. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo tiene por ahí? Por si acaso. Creo que era un videito, creo que de alguna universidad china. A ver si lo ubico, pues les voy a mostrar mañana. Ahorita no lo estoy ubicando. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De cómo se puede usar el resalto hidráulico para hacer, qué se llama pérdida de energía? Entonces aquí tengo así los resaltos hidráulicos que se van informando y esos van a ir disipando la energía. Doctor, ¿y cada cuánto se construye esos, o en función de qué depende esas distancias de los obstáculos para la pérdida de A ver, energía? hay métodos empíricos para construir esto, que hay metoditos empíricos, ecuacioncitas de autores que han hecho varias pruebitas de esto, y ellos ya tienen en sus metoditos empíricos las distancias mínimas, las pendientes, la pendiente de formación se llama esta, la pendiente original, la pendiente de formación, y hay unas ecuacioncitas ahí empíricas que se utilizan mucho. Pero en mi opinión, digamos, lo que puedes hacer es usar esas ecuacioncitas empíricas para hacer un prediseño. Y una vez que tienes una vez que tienes el prediseño, a ver si nos mandan el link. Hay alguien que dice que tiene el videito, nos pueden mandar el link, por ahí, a ver, lo pones el link ahí en el chat, ahí lo vemos entre todos, el link del videito. Entonces, ahí podemos digo, hay ecuacioncitas para ver el prediseño, y una vez que tienes el prediseño, tienes que hacer una modelación numérica. Puedes hacer un modelo hidrodinámico, un modelo de lodo, cualquier cosa, y ahí ves si realmente el prediseño que has hecho funciona tal como tú quieres. Pero hay que simular, hay que modelar y hay que ver realmente dónde se van a dar los resaltos, cómo va a ser el perfil, cómo va a quedar. Hay que hacer esa prueba también. Ya, a ver, me lo puedes enviar entonces, si podemos descargarlo hasta ahora, lo vemos, y si no, mañana lo vemos. Mándamelo entonces, Fernando. Ya, ¿alguna consulta de esto hasta aquí?
Aquí está. A ver, vamos a descargarlo este videito. Para poder verlo, un momentito. Estoy descargando el videito, va a ser interesante verlo. A ver, ahora sí, veamos un poquito el videito. Este videito. ¿Escuchan el audio del video? No. Ya, entonces yo les voy explicando, bueno, no hay nada, no dice mucho en el audio, pero vamos a ir viendo el video desde el principio. Lo que hacen en su experimento, el experimento consiste en dos canales que tienen, de igual pendiente, la misma geometría tienen los dos canales, que son canales de alta pendiente, ¿no? Son cauces de montaña. En uno, en el de la izquierda, no ponen ninguna grada de estas que les he comentado ahorita, ¿no? Que son estas gradas que son tipo estructuras, diques, inline se llaman, inline, que son construidos en la sección que viene. Entonces, en el de la izquierda no tiene ningún dique. En el de la derecha tiene dos, uno aquí en la mitad y uno abajo a la salida. En ambos arrojan la misma cantidad de material, sueltan la misma cantidad de material de lodos, de debris flow, y quieren ver cómo ayudarían estas graditas para evitar que en la ciudadcita que está abajo se lleve las casitas, lo que ha pasado en la Taquiña, ¿no? Se lleve las casas, invada las calles y todo esto. Entonces empiezan la prueba, sueltan el... Y si se fijan, en el gráfico de la derecha, los dos disipadorcitos agarran el caudal, retienen y hacen que el agua no invada la parte urbana. En cambio, en la izquierda, cuando ya sale su cono de inyección, el agua invade toda la zona urbana, ¿no? Entonces, un poquito el uso de estos disipadorcitos, ¿no? Primero, retienen material y segundo, hacen que pierda la energía el agua, ¿no? Este es el de la izquierda, el que les había contado, donde se lleva abajo todas las casitas y todo. Y el de la derecha, el que tiene dos vertederos, lo suelta, ahí está. Y el material va a quedar retenido un poco en el primero, un poco retenido en el segundo, y va a perder energía y va a bajar con mucha más calma, donde va a respetar, digamos, la zona urbana, no le va a pasar nada, ¿no? Ese es entonces un poquito el fenómeno que tiene que ver con esto, con el resalto hidráulico. ¿Ok? Pasamos al siguiente tema, que es cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, M, como está aquí, es igual a la fuerza integrada a lo largo de un periodo de tiempo o la masa por la velocidad. Entonces aquí tengo que M, que es que es la cantidad de movimiento, es a lo que le llamamos momentum. La cantidad de movimiento M va a ser igual a la fuerza integrada, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas en un determinado periodo de tiempo. Y eso va a ser igual a la masa por la velocidad. Entonces, el flujo de cantidad de movimiento fuerza F de un flujo con una velocidad B a través de una sección de área A se repite a continuación como esta, que va a ser F, la fuerza, va a ser beta, rho, velocidad al cuadrado, por área. Donde caudal va a ser velocidad sobre área, digo velocidad por área. El flujo de la cantidad de movimiento fuerza F ejercida por un fluido de descarga Q y una velocidad B va a ser igual a esta. Esta es la cantidad de momentum, ¿no? Esta cantidad de momentum, F, viene de beta,
que es el coeficiente de velocidad para momentum, viene de este ρ, que es la densidad, la velocidad al cuadrado dividido entre el área, que sería esta expresión. Beta, ρ, Q por B. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, este cambio de momentum, el cambio de delta F en el flujo de cantidad de movimiento a través de un volumen de control es igual a la resultante de todas las fuerzas externas. Este es el principio, ¿no? El cambio de momentum, el delta F, es igual a la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre un volumen de control. Esta es la ley de Newton. Entonces nosotros vamos a aplicar la ley de Newton ahora para encontrar este cambio. Entonces las fuerzas externas que van a actuar sobre un cuerpo de agua, que es nuestro volumen de control, aquí tengo mi cuerpo de agua, mi volumen de control, ¿qué fuerzas van a actuar sobre este volumen de control? Lo cierro entre dos secciones, entre la sección 1 y la sección 2. Esto que lo he cerrado entre dos secciones, entre la 1 y la 2, se va a convertir. Me da un momentito, voy a tomar una llamadita, un cacho. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sigamos. Bueno, tal vez una cosa que no sé si les he comentado a ustedes, pero hay que decirlo. Yo en este momento estoy en mis horas de trabajo para la universidad. Yo trabajo en un centro de investigación que es el Laboratorio de Hidráulica. Entonces, muchas veces, como manejamos muchos proyectos, tenemos proyectos en todo el país y tenemos convenios y un montón de cosas que estamos manejando. Entonces, hay llamadas importantes que tengo que tomar la llamada porque, como les dije, en este momento yo estoy en mis horas de trabajo, entonces tengo que tomar las llamadas. ¿Ok? Pero bueno, no sucede tampoco tan seguido esto. Ya, continuamos. Entonces, tenemos nuestro cuerpo, nuestro volumen de control, que es que se está formando entre el punto 1 y el punto 2, entre las dos secciones se forma un volumen de control que es este.
la distancia L, que es el tamaño del volumen de control, es aquí que aparece con esta L abajo. ¿Qué fuerzas actúan sobre esto? Porque hemos dicho que el cambio de momentum va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas importantes voy a considerar en este cuerpo? Primero que mi eje de referencias lo voy a considerar, el eje de referencias va a ser el paralelo, el eje de X va a ser paralelo al lecho, y el eje Y va a ser la perpendicular al lecho. Entonces va a ser mi eje de referencias. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en este cuerpo de agua que está aquí? Ya está cerradito como una pecera. La primera fuerza que actúa es en la izquierda, actúa la presión. Entonces ahí voy a tener el triángulo de presiones, que es el prisma de presiones que ustedes han visto en hidráulica 1, que es la ley hidrostática de presiones. Me va a generar una presión, esa presión se convierte en fuerza, esa fuerza es la P1, que no es nada más que el volumen de este prisma que se forma aquí. En la sección 2 se va a formar otro prisma de presiones, pero hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque estoy analizando esto como si fuera una pecera sobre el centro. Entonces, en ese segundo prisma de presiones, se va a generar otra presión que es el P2. Ya tengo dos fuerzas, la fuerza P1 y la fuerza P2, que son debido a la presión. En el lecho se va a generar una fuerza que es este F sub F. Es la fuerza de fricción, que es la fuerza que está resistiéndose al movimiento del agua. Ese es el F sub F debido a la rugosidad del lecho. A esta le voy a llamar F sub F. Luego este cuerpo de agua, que está aquí dentro de esta pecera, tiene un peso. Ese su peso es el B doble mayúscula. Ese peso yo lo voy a descomponer en sus dos componentes, en el perpendicular al lecho y en el que es paralelo al lecho. Entonces, sus dos componentes va a ser B doble seno de phi, que va a ser 1, y el otro se va a descomponer en la perpendicular. En este caso voy a sacar mi sumatoria de todas las fuerzas, únicamente de todas las fuerzas que son paralelas al lecho. Entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan paralelas al lecho? Sería la P1 menos P2 menos F sub F más B doble seno de phi. Esas serían todas las fuerzas que están actuando en este cuerpo. Eso va a ser igual al cambio de momentum. Entonces, si volvemos a las ecuacioncitas, lo que voy a tener es el cambio de momentum, que es este, es el momentum en 2 menos el momentum en 1, que es la primera en la 322, el lado izquierdo. Sería el momentum en 2 menos el momentum en 1, es el cambio de momentum, va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas, P1 menos P2, más B doble seno de phi menos F sub F. Esta ecuacioncita es la conservación de la cantidad de movimiento en un volumen de control. Es esta ecuación, la 322. Entonces, si esto lo voy a poner en unidades de peso específico, entonces la gravedad va a ser, la densidad va a ser igual al peso específico dividido entre la gravedad. Hago reemplazo eso. Sigo teniendo todo lo demás, los betas, todo, el F sub F. Las presiones voy a calcularlas con el volumen del prisma. El prisma de base, ese triángulo de base, tiene gamma por Y1. El área sería base por altura sobre 2. Gamma por Y1 sobre 2. Sería gamma Y1 al cuadrado sobre 2. Sería el área por unidad de ancho. Entonces al final me va a quedar este P1, gamma por Y1 al cuadrado sobre 2, por eso tiene el 1 medio adelante, por unidad de ancho que es B. Es el ancho de canal. Lo mismo el P2, sería gamma por Y2 elevado al cuadrado, L dividido entre 2 por B. El peso de ese volumen no va a ser nada más que sacar el Y1 con el Y2. Voy a sacar la media de estos dos para tener una altura media, que es el Y barra. Esa altura media la voy a multiplicar por L para tener el área y lo voy a multiplicar por el ancho B para tener el volumen. Y ese volumen lo voy a multiplicar por su peso. Entonces lo que hago es 1 medio de gamma por B por L, Y1 más Y2, entre paréntesis, dividido entre 2. Y esto va a ser igual al peso.
W, multiplicado por su peso específico gamma, como les había dicho. Entonces, al final lo que voy a hacer es voy a reemplazar todos estos términos, este término, este término, este término, los voy a reemplazar aquí, en esta ecuación. T sub F va a ser otra vez la altura media, Y1 más Y2 dividido entre 2, por gamma, por B, que es el ancho, por este H sub F, que es la caída de la energía debido a la fricción. En la cual HF es la disipación de la altura o la pérdida de carga debido a la fricción, como os he dicho, ¿no? Entonces, al final, la descarga Q va a quedar como esta ecuación. Q va a ser igual a un medio de las dos velocidades, la media de la velocidad de ingreso y de salida, multiplicado por el ancho, por la altura media, Y1 más Y2 dividido entre 2. Entonces, con esta ecuación esa es la ecuación de continuidad nomás, ¿no? Área por velocidad, y saco la media de las dos caudales, del caudal de ingreso y salida, y es esta ecuación Q. Reemplazo todos esos términos, en esta ecuación. En la ecuación 323. Y luego de reemplazar todo y hacer álgebra, al final me queda esta ecuación. En sustituyendo y simplificando, se obtiene la siguiente ecuación, que es la 330. La ecuación 330 es la ecuación de momentum. Entonces dice, existen varias diferencias importantes entre esta ecuación 330 y la ecuación 35, que es la de energía. A ver, ¿a qué se parece esta ecuación 330, que ya hemos visto antes? ¿A qué ecuación se parece esta 330, la ecuación de momentum? Que ustedes han visto en hidráulica 1, ¿a qué se parece? A ver, escriban. A la ecuación de Bernoulli, exacto. Entonces, tiene la misma forma que la ecuación de Bernoulli, pero esto no es Bernoulli. Esta es la ecuación de momentum. Tiene diferencias muy importantes comparado con la ecuación de Bernoulli o con la ecuación de energía. ¿Cuáles son esas diferencias? La primera, la energía es un escalar. Por lo tanto, la ecuación 3.5, que es la ecuación de la energía, es una ecuación escalar. La cantidad de movimiento es un vector. Por lo tanto, la ecuación 330, esta, se deriva de una ecuación vectorial. La primera diferencia es una diferencia matemática, desde el punto de vista matemático. Los coeficientes de distribución de velocidades son distintos. El coeficiente de Coriolis o el alfa es el usado en la ecuación de la energía. Y el coeficiente de Buscinevski o el beta, este beta, es el usado en la ecuación de momentum. La disipación de energía, este HF, aquí lleva el término de HF'. Y en la ecuación de energía es solamente HF. Entonces, la disipación de energía HF, de la ecuación de la energía, mide las pérdidas internas en el volumen de control. Entonces, son las pérdidas debido a los fenómenos internos. Mientras que la disipación debida por la fricción HF', en la ecuación de momentum, mide las pérdidas externas debido a la acción de las fuerzas de superficie. Estas son las principales diferencias, porque si no, las ecuaciones la verdad es que se ven muy similares, pero el principio es completamente distinto. Como dice aquí, a pesar de que la ecuación 3.5 y 3.30 son similares, no son equivalentes. La ecuación de la energía se utiliza para el flujo permanente gradualmente variado, mientras que la ecuación del momentum se utiliza para flujo no permanente, gradualmente variado. Porque ahí hay conservación de momentum. La ecuación 330 considera las fuerzas de inercia que se presentan en el flujo no permanente gradualmente variado. Entonces va a considerar esas fuerzas más que existen, que son fuerzas de inercia. Entonces, el principio de la cantidad de movimiento se aplica a los problemas donde las fuerzas desempeñan un papel preponderante. En general, el principio de conservación de energía se utiliza en los casos de flujo permanente
gradualmente variado, mientras que el principio de conservación de cantidad de movimiento, de momentum, se utiliza en el flujo no permanente gradualmente variado. El salto hidráulico, el cual es rápidamente variado, es una excepción. Ambos principios, energía y cantidad de movimiento, se utilizan en la solución del salto hidráulico. Entonces, como dicen, la gran diferencia es que la ecuación de momentum tiene que ver con los fenómenos externos, donde también entra la inercia. En cambio, la ecuación de energía tiene que ver con los fenómenos internos. Ustedes tal vez han usado la ecuación de momentum en hidráulica 1, cuando a veces te piden en unas tuberías diseñar algún dado o de soporte, digamos, de un penstock que está bajando una tubería. ¿Por qué? Porque ese dado va a ejercer una fuerza sobre el sistema. Entonces necesitas saber el momentum que tiene el agua al chocar con el penstock. En otros también que se utiliza esto al principio es cuando tú estás apretando una jeringa, digo una inyección, y esa fuerza que estás haciendo al apretar va a generar, es una fuerza externa que genera un movimiento interno y genera momentum en el fluido. Pero son formas, pero todas son, digamos, con fuerzas externas, ¿no? Que tienen que ver con fuerzas externas. O por ejemplo, si tú estás haciendo un sistemita de tuberías o cualquier cosita, un sistemita de canales, y a su vez te has subido en un auto y el auto está yendo a toda velocidad, entonces ahí va a haber una inercia que sufre el agua debido a la velocidad del auto, que esas son fuerzas externas que van a actuar sobre la condición del flujo que tú estás simulando. Esos son casos típicos donde se utiliza esta conservación de momento. La fuerza específica, al igual que la energía específica, en este caso sale de la ecuación de momentum, y la energía específica salía de la ecuación de la energía. Entonces, la fuerza de fricción se desarrolla a lo largo del fondo del canal. Por lo tanto, cuanto más largo es el canal, mayor es la fuerza de fricción. Para un canal corto, la fuerza de fricción es muy pequeña y puede ser ignorada. Entonces, vamos a despreciar la fuerza de fricción. Si se acuerdan, la ecuación de momentum era un poquito más larga porque aquí tenía la fuerza de fricción y el peso. Entonces, nos está diciendo que como vamos a hacer este ejercicio en un canal muy chiquitito, podemos despreciar la fricción porque es muy cortito el canal, o sea, es muy cortito la distancia en la que ocurre el salto hidráulico. Entonces vamos a despreciar la fricción, el peso del agua en este tramito porque es muy cortito. Entonces al final tenemos esta ecuación, que es la ecuación de igualdad de momentum entre una sección antes y después de un resalto hidráulico. Beta vamos a hacer 1, vamos a no ver coeficiente de distribución de velocidades. Y la 332. De esta ecuación 332, las velocidades, aquí, velocidad 2, velocidad 1, lo voy a reemplazar por caudal sobre área. Al final le va a quedar gamma dividido entre gravedad, caudal al cuadrado sobre área 2, caudal al cuadrado sobre área 1, y la diferencia de presiones, de las fuerzas debido a la presión. Esta fuerza debido a la presión, la fuerza de presión P, que actúa en una sección de área A y distancia Z barra, medida desde el centroide del área hasta la superficie del agua, es, aquí estamos, ya tenemos la fuerza P. Eso ustedes han aprendido en hidráulica 1, que es la magnitud de la fuerza y el punto de aplicación de la fuerza. Entre la magnitud de la fuerza, ya digamos, esto lo vamos a aplicar en el Z barra. La Z barra, aquí en la figura, es la distancia, este Z, al centroide de esa área, del área donde estoy calculando. Entonces, este Z barra, por el centroide, entonces la P, la presión, va a ser gamma por Z barra por A, por el área. Si tengo los dos, P1, P2, y reemplazo todas en la ecuación, al final, después de álgebra, me queda así. Donde tengo caudal elevado al cuadrado dividido entre gravedad por área, más Z1 barra, que es la distancia al centroide, igual a todo sección 2. Entonces, cada uno de estos lados, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, ahora yo lo voy a llamar fuerza específica. Entonces, el lado izquierdo es la fuerza específica sub 1 y el lado derecho es la fuerza específica sub 2.
Entonces, en general, la fuerza se puede dividir, como está aquí la ecuación. F va a ser igual a Q elevado al cuadrado dividido entre gravedad por área, más Z barra por área. A esta ecuación, la 338, le vamos a llamar la fuerza específica. Y esta fuerza específica es una función de el caudal, que es dato, la gravedad, que es la misma en todo el planeta, el área mojada, que es la geometría en función a la altura, el área y la altura al centroide de la aplicación. Esta altura, de la altura del centroide, si es una sección simétrica, entonces va a ser medio. Si es una sección asimétrica, ya es un poquito más difícil de calcular, pero ustedes ya saben calcular esto, también lo han visto en resistencia de materiales, ¿no? Calcular el primer momento de inercia, el segundo momento de inercia, esas son las alturas a los centroides. Entonces, este es el Z, que viene de acá. Entonces, a esta ecuación específica, y esa fuerza específica la vemos aquí, a este costado. Entonces, yo tenía mi canalito y hemos aprendido a dibujar el izquierdo. Lo hemos hecho en el Excel, donde hemos dibujado la recta de 45 grados y hemos dibujado la energía específica, que es esta, que está aquí en la izquierda, la figura. Ahora, en el mismo eje de referencias, pero en la derecha, vamos a dibujar Y, pero en función de F, de la fuerza específica. Igual va a ser una ecuacióncita polinómica, entonces va a dibujarse de esta manera, como nos parece ahí. Solo que en este caso ya no tengo la recta de 45 grados porque no la necesito. Y dada la forma, otra cosa que podemos observar a priori es cuando la fuerza específica es mínima, estamos hablando que coincide C con C' y se da la altura crítica, Y crítica. Entonces la altura crítica también se da cuando la fuerza específica es mínima. La gran diferencia en esto es que la energía se puede ir disipando por los fenómenos internos de pérdida de energía debido a la fricción, pero el momentum o la fuerza específica no se disipa. Sigue teniendo la misma fuerza, F1. La gran diferencia. Si veo la gráfica aquí del resalto hidráulico, voy a volver. Entonces ahora ya sé que es la gráfica de la derecha, ya sé que es F, la fuerza específica. Entonces, ¿qué pasa en un resalto hidráulico? Sabíamos que teníamos una altura Y1 al inicio del resalto y una altura Y2 al final del resalto. Entonces, si esas las llevo ahora contra la curva de la fuerza específica, veo que Y1 choca con P1 y Y2 choca con P2. Y ambos tienen la misma fuerza específica, F1 y F2. Entonces, en un resalto hidráulico, la energía se disipa, el delta E, pero el momentum se conserva. F1 es igual a F2. Y gracias a este principio de conservación del momentum, es que nosotros vamos a poder calcular la altura sub 2, que es la altura secuente después de un resalto hidráulico. ¿Qué es lo que nos interesa calcular? ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna curiosidad? Doctor, una consultita. En la demostración de qué es el cambio de momento, en el punto Ya. 2, el prisma de presiones, ¿por qué es dirigido hacia la izquierda? Bueno, en este, el punto 2. Porque el fluido Porque está estamos moviendo. imaginándonos un momento. Es una foto esta, un solo momento. No estás considerando el tiempo ni que el fluido se está moviendo. Es un instante. En ese instante es como si el agua estuviera quieta. No hay movimiento del agua. Y yo me estoy poniendo una pecera aquí en el medio. Y esta pecera, ¿qué presiones va a tener? Va a tener la presión de este lado del agua y va a tener la presión del otro lado. Los dos lados le van a presionar a la pecera. ¿Ok? Es un instante. Es una foto. Ya no está en movimiento. Es un instante donde el agua está quieta. Ah, vale, vale. Está bien, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, una pregunta. Dime. Al momento de hacer de que el agua baja y cae, Ya. me imagino yo que choca con el canal y tal vez se crea una acción, un impacto. No sé si esto es tan grande como para
para hacer del hormigón, no sé, un poco más resistente o una dosificación diferente, o tal vez con un aditivo se lo refuerza. No sé si podría hablar un poco sobre Co- eso. De las gradas mismas, tú dices, ¿no? De la construcción de los vertederos. Sí, cuando cae, me imagino que cuando cae y se crea la disipación de energía, ahí es donde tal vez hay un impacto en el canal. Claro, ese No es sé el si gran puede. problema, ¿no? Porque el agua, cuando viene de una crecida, cuando viene de un deslizamiento grande, flujo de lodo, una capacidad y una fuerza tractiva superior al agua normal, ¿no? La de lodo tiene un esfuerzo, una fuerza atractiva muy superior, ¿no? Genera esfuerzos cortantes muy grandes. Entonces, a veces el problema es que tú haces estas tus estructuritas de gradas, pero cuando tienes un mega deslizamiento aguas arriba, va a ser tan fuerte el agua con el lodo, el debris, el movimiento, que esas tus obritas que has puesto ahí en las graditas se las va a llevar igualito. Y se va a llevar todo. Se va a llevar las graditas, se va a llevar tus gavioncitos, se va a llevar tu hormigón, se va a llevar todo. Pero si no, eso es un caso de que sea un deslizamiento grande, ¿no? Pero si es una condición más o menos solo de agua o agua con un poco de sedimento controlada de un cabal medio, entonces esas obritas sí están diseñadas como para poder resistir esa presión generada y el esfuerzo cortante generado por el tirante del agua. Entonces tienes que diseñar esas obritas con esa sujeta a esas tensiones, ¿no? ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. Ya, entonces creo que aquí vamos a quedar porque mañana quiero dibujar esta curvita, la de fuerza específica, para ver exactamente cómo esto y que creo esto que cuando F1 se iguala a F2 se produce el resalto hidráulico. Las fuerzas específicas se igualan. ¿Ok? Ya, entonces mañana directamente nos vemos a la hora de clases en la tarde. ¿Listo? Nos vemos mañana. Chao, chao. Que tengan buen día. Chao, chao.